Bien, bien chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta clase práctica de introducción a la programación. Lo último que vimos fue el tema de las funciones, entonces hoy día vamos a retomar eso y vamos a hacer un par de ejercicios más. Así que vamos con eso hasta el final. Bien, ya hicimos la primera, ¿cierto? Que era construir una función. No hemos hecho ninguno de estos de hecho, así que vamos a hacer cada uno de ellos. La primera dice que debemos construir una función y debemos escribir, debemos pasarle un string, en este caso un texto, y que lo muestre por pantalla. Es simple, así que lo vamos a realizar. Vamos a cambiar acá. Creo que tengo que cambiar aquí la pantalla, así. Acá pantalla completa. Ahora sí. Y ahora estamos aquí en el código. Bien, entonces aquí esto lo voy a sacar porque no me va a sumar nada más. Y vamos a crear un nuevo programa para C Sharp. Este va a ser... Vamos a crear... ¿cuáles son los...? Ya, esto vamos a hacer un ejercicio para los tres, para no estar creando tanto ejercicio. Y nos van a servir para mostrar cada uno de estos exigencias, ¿ya? Así que vamos a hacerlo todo en un solo... En una sola carpeta. Voy a crear la carpeta que se va a llamar clase... Esta es la clase 8. Clase 8. Y acá vamos a crear entonces... Vamos a ir a C Sharp, a clase 8. Y acá vamos a decir .NET New Console. Y vamos a crear nuestro programa. Se está creando, así que ahora ya podemos trabajar con este programa. Bien, estamos acá entonces y el primer problema era que tenemos que recibir un string y mostrarlo por pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer, que vamos a crear, aquí voy a decir que este es el ejercicio 1 y vamos a crear nuestra función. Recuerden que tiene que ser static. Y aquí analicemos, veamos, dice construye una función que reciba un string y lo muestre por pantalla. La pregunta es, ¿de qué tipo de datos tiene que ser la función? La función que vamos a crear. Cuéntenme ustedes. ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿No? No, profe, la verdad es que no. Ya. El tema es que esta función no tiene un retorno. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que le voy a pasar un texto, un string, y lo va a mostrar por pantalla. O sea, solamente voy a recibir el texto y lo voy a mostrar. Nada más. No me pide que yo lo procese algo, que yo devuelva algo de ese string. Así que simplemente voy a dejar void, que tiene que ver con que no va a haber retorno. Si es void, no tiene retorno. Si es de tipo void, entonces no tiene retorno. Return. Ya, vamos a decir que esto va a ser... vamos a decir que se llama escribir. Escribir, y aquí le voy a pasar un string. Así que voy a decir que es un string y le voy a decir que esto se llama texto. Y de esta manera entonces voy a tener este tema. Entonces, me dice que tengo que mostrarlo por pantalla. Voy a utilizar esto mismo que aparece acá y lo voy a dejar acá. Voy a decir console.writeLine y le voy a decir en este caso que acá adentro va a estar el texto.
Entonces, no va a haber retorno, estamos listos. Por lo tanto, cuando quiero usarlo, voy a simplemente tener que decir escribir y le voy a decir el texto que yo quiera. Por ejemplo, hola, esta es la clase práctica 8. Así que con esto simplificamos un poco las cosas. Hemos creado una nueva función para poder crear esta... para mostrar en este caso este texto. Así que lo podemos mostrar por pantalla. Así que ahora lo podemos acá ejecutar. Voy a decir .NET Run. Ya, que compile, que se ejecute. Bien, me dice, hola, esta es la clase práctica 8. Aquí en el bin tenemos... Ya. Bien, ¿alguna duda con esto? Hasta ahora, con lo que hemos hecho. Creo que no. Bien, vamos a hacerlo en Python entonces. Entonces ahora voy a crear acá en Python una carpeta que se llame de la misma manera, que se llame clase 8. Y vamos a agregar un archivo que va a ser en este caso clase 8. Bien, entonces acá yo puedo aquí crear, a ver, no quiero acá abajo, que lo quiero acá arriba, ahí sí. Y esto lo voy a... Eso. Entonces ahora tengo el texto a la mitad. Bien, vamos a ejecutar esto ahora en Python. ¿Ya? Estoy aquí en C# y aquí a la derecha tengo Python. Entonces ahora lo puedo ejecutar de las dos maneras. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear este mismo ejercicio. Lo voy a colocar aquí, ejercicio 1, para declarar una función en Python. ¿Qué palabra tengo que utilizar? Def. Muy bien, def. Y vamos a llamarle igual que acá. Escribir. De hecho lo vamos a decir en minúscula. Escribir. Y vamos a tener un texto dentro. Recuerden que en Python no especificamos de qué tipo de dato es, así que es solamente un texto. Y le vamos a decir que va a decir print y dentro va a estar el texto. Ahora, en el main nosotros vamos a utilizar en este caso la forma estandarizada, así que va a ser int name es igual a main. Ya recuerden que esto se hace solamente con el objetivo de que podamos identificar la sección que es la función principal, pero no es necesaria en estricto rigor. Tenemos esto, entonces vamos a decir que vamos a escribir, en este caso, tal cual, hola, esta es la clase práctica 8. Y vamos a ejecutarla también. Así que vamos a crear acá una nueva terminal. Voy a correr esto que no me aporta mucho. Voy a ir a Python. Perdón. Python clase 8. Y voy a ejecutar entonces py clase 8.py y me dice hola, esta es la clase práctica 8. Bien. ¿Se entiende hasta ahora qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿No? Chicos. Ya, pasemos a la Sí, siguiente. profe. Bueno,
Pasemos a la siguiente. Dice, construye una función que permita recibir un número entero desde la consola. ¿Ya? O sea, que un usuario va a ingresar un número y ese número tiene que ser recibido por el usuario. Así que vamos a dejar acá. Vamos a decir, en este caso, que este va a ser el ejercicio. Volvemos a C#, ejercicio 2. Vamos a decir que va a haber un static. En este caso vamos a decir que en vez de void tiene que retornar, en este caso, ¿cuál va a ser el tipo de dato que va a retornar? ¿De qué tipo debería ser esta función? ¿Se dan cuenta? Dice construye una función que permita recibir un número entero desde la consola. ¿De qué tipo debería ser la función? ¿Alguien? Float, Dime, ¿de qué tipo debería ser la float, función? float, profe, ¿o no? Float, seguro, que dice que permita recibir un número entero desde la consola. Ah, no, está hablando de ¿De qué tipo sería? ¿De qué tipo sería? Bueno, sería tipo int, porque yo le voy a pasar un entero, ¿ya? Eso es lo que voy a decir. Voy a decir, hay un entero que tiene que ser recepcionado. Entonces, este int, ahora le voy a decir que esto se va a llamar leer. Voy a leer un número. Entonces, de aquí no recibo nada, solamente eso, y hago este elemento. Esto me obliga, si es de tipo int, el retorno debe ser int. Eso es obligatorio. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a crear esta conversión. Recuerden que tenemos que convertir los números nos da el usuario, porque el usuario nos da valores que son texto al final de cuentas. Aunque sean números, es texto el que se está leyendo. Entonces lo tengo que convertir. Entonces yo voy a crear aquí un entero que se va a llamar dato de entrada. Dato de entrada. Y voy a decir que dato de entrada va a ser igual a este console.readline, que lo que hace es tomar el valor del usuario. Luego lo que yo voy a hacer acá en la misma línea, voy a convertirlo. Para eso voy a utilizar la palabra convert.toInt32, que es la forma para poder utilizarla en esta línea. ¿Ya? Entonces esta línea va a ser compuesta de esta manera. Lo voy a dejar acá, así, para que se vea mejor. Entonces tenemos este elemento en esta línea. Y ahora este dato lo voy a retornar. Return dato de entrada y listo. Lo voy a dar acá. Ahora entonces yo podría decir que, por ejemplo, voy a utilizar aquí escribir de nuevo. Voy a decir escribir, ingrese un número, y yo le voy a decir que los va a leer, pero yo le voy a decir
¿qué lo va a leer? Voy a decir que va a haber un entero, que va a ser un número, y voy a leer este número. Y listo. De esta manera ahora puedo utilizar en este caso la función que quiero crear. Vamos a ejecutarla. Bueno, y después lo voy a escribir. Voy a decir escribir en este caso, y le voy a dar el texto. El número ingresado es, y aquí le voy a sumar en este caso el valor del número. Listo. La misma forma. Ahora vamos a ejecutar, pero en vez de Python lo vamos a ejecutar en C#. Así que ejecutamos nuevamente .NET Run. Aquí hay una línea que está mal puesta. ¿Cuál vendría siendo? Me dice que en la línea 24 se esperaba un punto y coma. Veamos, línea 24. Claramente no coloqué el punto y coma final. Ahora sí, es un error muy común. Vamos a ver entonces. Y tenemos este elemento. Ya, dígame usted un número cualquiera. 8. Y nos dice el número ingresado es 8. Punto. Ya tenemos listo este ejercicio. Y ahora se parece mucho más y es mucho más simple de poder trabajar, ¿ya? Así que lo vamos a tener así. Profe, Dígame. es que no entendí muy bien esa parte de casi al final donde dice int número. Leer. No entiendo muy bien cuál es su función. Esto lo que estoy diciendo es que hay una variable que se llama número que es propia del main. Y yo le estoy diciendo que esta variable va a recibir el valor que me va a dar esta función cuando yo la llame. De hecho, cuando yo la llamo, se ejecuta, se crea en esta variable recibe un dato desde la consola, la que nosotros le estamos dando, la convierte a un entero y después la retorna. Cuando la retorna, recién ahí la variable número recibe ese valor. Y por eso está de esa manera. Por eso cuando después la utilizo para escribir, en este caso, la puedo utilizar de esta manera, porque ya tiene el valor almacenado. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Ya. Ya. Veamos entonces cómo podemos hacer lo mismo ahora con Python. Vamos entonces acá. Vamos a utilizar la misma fórmula. Vamos a decir que esto va a ser el ejercicio 2. Vamos a definir una variable que se va a llamar leer. No una variable. Una función se llama leer. Y le voy a decir que va a haber una variable que se va a llamar dato de entrada. Dato de entrada. Que va a ser igual a int input. Y con esta manera le estoy diciendo que va a ingresar un valor desde consola y que lo voy a obligar a que sea un entero. Y luego voy a decir return dato de entrada y con eso está listo. Ahora voy a escribir acá, le voy a decir ingresé un número, vamos a leer ese número, voy a decir que va a haber un número que va a ser igual a leer, en este caso. No, leer está con mayúscula, aquí tengo que cambiarle esto, tiene que ser con minúscula a leer. Y luego vamos a escribir de nuevo, pero en este caso el valor. Entonces le voy a decir que, tal cual como aparece acá, el número ingresado es, y aquí vamos a sumar esto, pero vamos a tener que hacer str solamente por el tema de conversión de número a texto, porque en Python tiene que ser siempre texto para poder mostrarlo. Así que tiene que ser str y acá va a ser número. Y listo, es idéntico al de acá. Y lo vamos a ejecutar. Tiene que ser la consola de Python. Aquí cambio la consola. Bien, acá ahora estoy en Python. Vamos a decir, bueno, lo mismo. Python clase 8. Y ejecutamos. Número, hoy han dicho el 8. Y dejamos que el número ingresado es
8. Bien. Ahí está entonces las dos formas equivalentes para Python y para C# para que lo puedan revisar. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Profe, ¿puede ir un poco más arribita en la parte de C# para ver cómo es? Ay, Dios. Ya, eso era. Ya. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, Dígame. ¿podría ejecutarlo de nuevo para ver cómo queda? ¿Ya? ¿El de Python? Sí, ¿Ya? Dame un número. 6. Y ahí está el número. Ah, Listo. ya. Gracias. Ya. Bien, entonces vamos a el último ejercicio de esta parte. Dice, construye una función que reciba un número n entero y calcule la siguiente función, que es la función que es cíclica y tenemos que calcular esto, ¿ya? Hasta una sumatoria que tiene este comportamiento, o sea, un cuarto. Vamos a ver acá dónde estoy. No sé si me está tomando en cuenta esto. Ya estoy acá. Entonces es un cuarto más 3 octavos más 5 doceavos. Así hasta que la función llegue hasta n, que vendría siendo 2n más 1 y 4n. ¿Ya? Esa es la idea que tenemos que crear. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ver acá, vamos a escribir la función. Sería s de un cuarto más 3 octavos más 5 doceavos más serían 2n más 1 partido 4n, ¿cierto? Ya. Este es el tema. El tema es que si nosotros le damos un valor, por ejemplo, de n, damos un valor pequeño, un valor de 3, por ejemplo, el valor de este elemento, vamos a decir, esta va a ser la fórmula original, es decir, S de n igual 3 va a ser igual entonces a... ¿era un cuarto? Sí, un cuarto. Entonces sería 3 por 2, 6, más 1, 7. Y 7, 7 por... sería 4, 4 por 7 serían 21. ¿Sí? 4 No, por 3, ¿cierto? 12. sí, 4 por 4 por 3, sí, ya, sí, 12, porque 4 por 7 está ya. 4 por 7. Entonces sería 4 por 3, 6, 12 también. Entonces este está malo. Sí, profe, eso le iba a decir yo. Sí, tenía, bueno, hagámosle, es que lo que pasa es que esto es de esta manera. Esto va a ser 2n más 1 partido 4n cuando el n es 1. Luego es lo mismo más 1 cuando
esto es 2 y esto vendría siendo 2n más 1 partido 4n cuando esto es 3, con el n3. Esta es la idea, llegar hasta ahí se para. Entonces ahora esto sería, de hecho entonces todo esto está malo, todo lo anterior está malo. Esto no tiene ni una lógica. ¿Ya? Seguramente lo copié mal del ejercicio que yo había tomado, porque no tiene ninguna lógica. A menos Profe. que parta en 0. En 0 sería 0, tampoco, no tiene lógica. Ah, sí, 0, 1 y 0 tampoco. No, si tiene que partir en 1. ¿Qué me habían dicho? No le iba a decir eso, pero no tiene sentido. Es que no tiene sentido porque si comienza en 0 acá se anularía, entonces no podría ser. Entonces no, vamos a partir en 1. Ya. Entonces esto vendría siendo, olvídense de esta parte porque está mala, seguramente yo me equivoqué al escribirla. Esto debería ser 1 por 2, 2 más 1, 3, partido por 4. O sea que igual estaba mala. Era esta parte con esa parte. Más sería 2 por 2, 4, más 1, 5, partido por 2 por 4 serían 8. Ya, era esa otra parte. Estaba corrido este elemento. Y esta parte vendría siendo, en este caso, 7. 7 por, en este caso, 12. Ahí está. Y luego se hace la suma de todo esto. ¿Ya? Esto la suma nos da lo mismo porque en realidad después esto va a ser un decimal, porque se resuelven cada una al final, una división. Así que esto vendría siendo la solución. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Y este es el punto en el cual entra la programación. Y es que si se dan cuenta, es que nosotros vamos a partir desde el 1, vamos a pasar al 2, vamos a pasar al 3, y así en adelante. Ya si el n fuera 300, por ejemplo, estaríamos una, sumando y sumando. Entonces, esta es la manera en la que nosotros tenemos que resolver. Tenemos que resolver primero cada uno de los valores y luego añadirlo a la sumatoria. ¿Ya? Esa es la manera en cómo lo vamos a realizar. Entonces tenemos que crear estas sumatorias. ¿Cómo hacemos este movimiento? A través de un ciclo. Que el ciclo puede ser, en este caso, puede ser while, pero como ya sabemos el inicio y el fin, o sea, el inicio va a partir en 1 y va a terminar ¿en qué valor? 3. En n. Nene. En el valor que le demos de n. Entonces este ciclo tiene principio y fin, por lo tanto es más fácil trabajar con un for en este caso. Así que le vamos a decir cómo poder trabajar con esto. Ya, teniendo en cuenta eso, ahora sí nos vamos a la programación. Vamos entonces. Y lo que vamos a hacer es poder reutilizar entonces el código. Voy a dejar el código de Python a un lado por ahora y nos vamos a concentrar en este ejercicio en C#. Vamos a crear entonces el ejercicio 3 y vamos a crear entonces un static. En este caso tenemos que devolver el valor. ¿De qué tipo va a ser el resultado de esto? ¿Va a ser entero? ¿Va a ser decimal? Decimal. Por lo tanto vamos a decir que va a ser de tipo double, ¿ya? Para que nos quede en claro. Tipo double. Y que nosotros vamos a decir que el valor, o sea, la función se va a llamar sumatoria. Sumatoria, ¿cómo le podríamos decir a esto? Ya, le voy a colocar sumatoria 1 para no confundirnos con otro. Y esto va a tener, en este caso, de parámetro el entero n que nos están pidiendo, ya el cual nosotros vamos a trabajar dentro de la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a tener
vamos a crear en este caso un entero adentro que va a ser un entero i para poder recorrer este ciclo a través de un for. Vamos a decir que este i va a ser igual a 1 para que podamos comenzar con esto, igual a 1. Esto va a ser mientras el i sea menor o igual a n, y va a ir aumentando de a 1, ¿cierto? Bueno, esto es una traba. Esto debería ser i es igual a i más 1, ¿cierto? Ya, pero aquí les voy a comentar algo que es equivalente. I es igual i más 1, como se ocupa harto. Al final nosotros lo podemos dejar como, por ejemplo, i más es igual 1, o en este caso la más fácil y la más simple es el i más más. Entonces, de hecho lo van a ver en varios lenguajes de programación de la familia de C, al menos, que se puede trabajar con i más más. Eso quiere decir que va a sumar 1 al final de la ejecución, nada más. Son equivalentes, para que tengan aquí, son equivalentes. Son equivalentes. Ya. Entonces ahora vamos a hacer el for. Y dentro de este ciclo, lo que vamos a decir es que vamos a necesitar una sumatoria, ¿ya? Entonces vamos a decir que va a ser de tipo double, va a ser sumatoria y va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué otra cosa podemos crear? Vamos a tener también el valor parcial, vamos a decir acá. Valor parcial y la sumatoria. El valor parcial, ¿qué va a ser el valor parcial? Van a ser cada una de estas ejecuciones. Esto de acá va a ser una ejecución parcial, para que nosotros podamos saber cuál va a ser el valor que vamos a ir sumando. Entonces voy a decir que valor parcial es igual a lo que aparece acá. 2n más 1 partido 4n. Entonces vamos a decir entonces 2 por n más 1 partido, en este caso, 4 por n. Esto lo vamos a dejar de esta manera y por lo tanto el valor parcial va a ser ese. ¿Y qué va a pasar con esto? Nosotros vamos a decir que la sumatoria va a ser igual a sumatoria más valor parcial. Y listo. Esto de nuevo yo lo puedo minimizar utilizando lo mismo que habíamos hecho acá. Y puedo decir que en este caso sumatoria va a ser más es igual a valor parcial. Esto es equivalente. Esto va a funcionar en este caso como la operación de acumulación. O sea, le estoy diciendo que a sumatoria se le va a sumar el valor parcial. Es equivalente a esta otra sentencia. Lo voy a dejar aquí. Son equivalentes. Son equivalentes. Puedo utilizar una u la otra. Y esto se va a hacer hasta que sea el final. Y cuando yo ya termine, voy a tener el valor listo para poder ejecutarlo. Por lo tanto, yo puedo decir acá que esto va a ser retornado, return, de sumatoria. Y con eso ya tengo lista la función para este problema. Ya entonces ya tengo este problema. Deberíamos hacerlo. ¿Cuál vendría a ser el valor de 3 cuartos? A ver si lo podemos sacar como número decimal, para poder ver si es que está bien el problema o no. 0,75. ¿El total o solamente el parcial? No, el 3 partido Ya. en 4. Ya. Ya 75 más 5 octavos, ¿cuánto sería? 0,625. 0,625. ¿Y este último? 0,583. Periódico. 583 periódico. ¿Cuánto sería la sumatoria?
1,958. ¿Periódico? Supongo, es que no le puse el 3 periódico. Ya debería ser 3 periódicos. Ya, eso debería ser el valor. Aquí voy a modificar un poquitito solamente para que podamos utilizar. Aquí voy a utilizar escribir. Y voy a decir que vamos a dar el valor parcial. Valor parcial. En este caso voy a decir cuál es el número. Voy a decir que va a ser i. Y luego le voy a mostrar el valor parcial, que en este caso va a ser valor parcial. Valor parcial. Y de esta manera voy a mostrar en cada iteración cuánto es el valor. Así vamos viendo si realmente nos van a salir esos valores. Y luego acá vamos a recibir ese valor. Ahora entonces, vamos a utilizar este mismo valor que tenemos acá. Voy a decir que voy a crear un valor double, que va a ser el resultado. Y voy a decir que voy a ejecutar o llamar la sumatoria 1. Y le voy a dar en este caso el valor del número que yo le ingresamos anteriormente. Esa va a ser la idea. Y por último vamos a escribir en este caso el valor, en este caso el resultado de la sumatoria es, y aquí vamos a dar el valor del resultado de la sumatoria, resultado. Aquí tengo que cambiar esto por mayúscula y con eso estaría bien. Bien, si se fijan acá en esta función estoy ejecutando también, estoy llamando a la función escribir, que también está acá. Esto es sumamente importante porque yo desde esta función sí puedo llamar a esta otra función, sin embargo que desde escribir yo no puedo llamar a las funciones que están debajo de ella. Ya esto es importante. Para poder ejecutar un código tengo que previamente conocerlo. Por eso siempre tiene que haber esto de dependencias. Siempre la dependencia mayor tiene que estar antes. O sea, lo que estoy llamando tiene que estar antes, ¿ya? Para que sepa cuál va a ser la ejecución. Ya esto es normal que tenga que ser así. Bien, vamos a ejecutar entonces. Ejecutamos en este caso en la PowerShell acá. .NET Run. .NET Run. A ver si está bien. Bien, digamos un número. Bueno, hagámoslo con 3, pues si ya sabemos que 3 es el resultado. Veamos qué tal. Ya, aquí hay un problema, porque me dice que todos los resultados son 0. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cuál es el problema. Y aquí el tema es que tengo que aplicar un cast. No el cast del político, sino un cast de cambiar de tipo de dato. Así que le voy a decir que esto tiene que ser de tipo double. Esta ejecución. Se aplica un cast o un casting para obligar el cambio de tipo de datos para la operación. Ya eso es súper necesario. A veces hay que hacerlo para double o para float o para int. Esto siempre va a ser de esta manera. Espérenme un poquitito, por favor. Están llamándome por teléfono. Ya, no era nada importante. Está bien. Sigamos entonces. Bien, entonces este tema del cast nos va a resolver el tema de que no nos muestre 0, porque la división no nos daba 0, pero sí muy pequeño, así que ahora nos va a dar el valor original. Y vamos a ir sumando esto constantemente.
Vamos a ver entonces, vamos a volver a ejecutar. Esperemos que esta vez sí sea verdad y que nos dé el valor 3 y nos da, en este caso, valor ingresado es 3, valor parcial 1 es 0,583, el valor parcial 2 es 0,583 y el valor parcial 3 es 0,583. Creo que 0,583 es solamente el último. Deberíamos ver, eso. Deberíamos ver entonces, déjame ver si es que hay algún problema acá. Valor parcial. Debería mostrarlo de esta manera acá. Así que, ¿cuál es el problema? No debería haber un problema ahí. Porque nos muestra el último valor que toma. Vamos a ver. Valor parcial. Esto tiene valor. Tiene valor. Ah, aquí me equivoqué. Lo siento. Problema mío. Aquí en vez de n tiene que ser otro valor. Pues ya no es n, sino que tiene que ser el i. Para que pueda ir cambiando de 1, 2 y 3. Entonces, claro, era un problema mío. Sería entonces, en vez de n va a ser i, porque el i va a tomar los valores desde el 1 hasta el n. Ahora sí. Ahora sí debería darnos el valor real. De nuevo, 3. Y ahora sí, por fin. Entonces sí, me dice que el primero es 0,75, el segundo es 0,625 y el tercero es 0,583 periódico y el total debería ser 1,9583 periódico. Entonces ahora tenemos la solución. Ya ahora sí nos sirve y estaría bien. De hecho, ese es el valor. Coincide con ese, coincide con ese, coincide con ese y coincide con este. Estaría bien entonces. Bien. ¿Están bien? ¿Queda alguna duda? ¿Algo que no se entienda? María me dice, ¿es necesario minimizar o solo se puede dejar así? Preguntas por esta parte, ¿cierto? Sí, por esa parte. Ya. Pueden ocupar cualquiera de las dos. Ya esto es solamente una alternativa para escribir un poco menos. Pero es solamente una alternativa, no es obligatorio. De hecho, si yo cambio esto, como es equivalente, va a funcionar igual. Funciona igual, porque es equivalente. Así que funcionan, cualquiera de las dos que ustedes coloquen va a funcionar igual. Y en el caso Pero- de arriba del for, donde tiene i más también. También es equivalente. Yo puedo cambiar aquí, ahí igual i más 1. Obviamente tiene que coincidir la operación. Pues, o sea, acá i más 1 o i más igual 1 o i más hacen la misma operación, que es añadirle 1 al i. Así que sí, se pueden cambiar. De hecho acá podemos ejecutarlo de nuevo. Y si yo le doy el mismo valor, me va a dar el mismo resultado. Hace las mismas iteraciones. Entonces sí. Profe, sé que es un poco tarde, pero ¿cómo puede tener varios ejercicios en un solo, ¿cómo se dice? ¿Así? ¿Programa? ¿Así? Sí, varios ejercicios. Me refiero a tener no, me refiero que aquí está el ejercicio para una sumatoria y arribita estaba el otro ejercicio. ¿Cómo lo Sí. hace? Esto. ¿Sí? Es que tienes que dejarlo, en este caso el tema de... bueno, yo lo hice al propio que tiene que ser ejercicio 1, 2 y 3, pero tú tienes que dejar la función que tiene más prioridad
más arriba o la que tenga menos dependencias. Por ejemplo, escribir no utiliza ninguna otra función, leer tampoco, pero sumatoria uno utiliza escribir, por ejemplo, que tiene que estar antes. Y todas la puedo utilizar aquí mismo, en el mismo main. No sé si eso responde a tu pregunta o no, pero tiene que ver con que si se fija al final, yo creo una función, comienza y termina, y puedo comenzar después otra más abajo y luego otra, y la última función que yo debo que ejecutar es la función main. Pero sin embargo, a pesar de que sea la última, es la que ejecuta todo el código, el que da el punto de partida. Y ahora, si te fijas acá es más simple, o sea, escribo, leo, hago la sumatoria, no me importa cómo hice la sumatoria, ya está la función de la sumatoria, recibo el resultado, muestro el resultado. Es fácil, ahora es como, ya tengo esto, tengo esto, hago esto. ¿Se entiende o no? No, no entendí. Ya sé que lo que caché de que tiene varios ejercicios, no, solo. Sí, Sí, que hay porque, prioridad mientras más arriba va. claro, ya. Muchas, no sé cómo explicarse de otra manera, pero la verdad es que tiene que ver con que tienes que acomodar el código y que no cause problema entre ellos. Por ejemplo, si yo tomo este código, el código de la sumatoria, lo voy a cortar y lo voy a pegar arriba del código de escribir. Lo guardo y trato de ejecutarlo y me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no va a encontrar una de las funciones. Ya me va a dar aquí esto, le voy a dar 3. Ahí ejecutó igual. No me dio Sí, fallo. ¿por qué? Eso es lo mismo que me preguntaba. Mm, mm. Esto debió haber dado error, pero quizás por un tema de la compilación de C Sharp no dio problemas, pero generalmente esto da error. Si uno lo acomoda mal, es que es por tema de dependencia, dan de error. Pero bueno, al final funcionó. Ya me como todas esas palabras. Pero no, esto generalmente es así. Con los lenguajes, varios tipos de lenguaje de programación. Seguramente en alguna de las versiones actuales de C Sharp incorporaron esta mejora de ver cuáles son los... de no crear este tipo de dependencia. Pero Ya. sí, igual hay A que ver, profe, acomodarlo. y si yo quiero ejecutar el ejercicio 2 por ejemplo, ¿cómo lo hago? Pero que el ejercicio 2 es solamente leer, po. Y aquí lo Ujú. tenemos leer. De hecho, dejemos solamente esa parte. Voy a dejar aquí, eh, acá solamente esta parte, la siguiente no van a estar. Eso es solamente el ejercicio 2 porque es la Ah, función ya, leer. Ya, es eso. ya, vale. Ya. No es que sean ejercicios distintos. Ya. Mm, Hagamos esto en Python ahora. Que nos falta solamente esta parte. Y con eso terminamos el día de hoy. Yo pensé que no iba a faltar ejercicio y al final anduvimos, vamos a andar bien en la hora. Ya. Vamos a hacer entonces esta parte, que es el ejercicio 3. Voy a dejar esto un poco más a la derecha. Vamos a decir def. Bueno, primero, ejercicio 3. Def sumatoria 1. Vamos a necesitar un número. No, un n en realidad. Un n solamente. Y aquí vamos a necesitar un i, pero no es necesario declararlo. Y los demás vamos a tener que decir que la sumatoria va a ser igual a 0. Y que va a haber un valor parcial. Ese valor parcial lo vamos a utilizar. Entonces vamos a decir acá que de la misma manera vamos a utilizar un for, que va a ser un i en un rango, range, y aquí le vamos a decir cuál va a ser el rango. El rango va a ser 1 hasta, en este caso, el
n más 1, para que nos pueda dar el valor de todos los elementos que va a crear. Voy a imprimir acá el valor para estar seguros cuál va a ser el resultado de cuáles van a ser los elementos que va a recorrer. Aquí voy a crear entonces voy a decir sumatoria 1 con el número acá que lo vamos a dar para que nos dé cuáles son los elementos que vamos a crear. Vamos a pasar aquí a la PowerShell de Python, ejecutamos, voy a decir 3 y me va a dar 1, 2 y 3 y eso es lo que quiero, ¿ya? Entonces necesito pasar por los 3 valores, ¿ya? Entonces con esto me va a servir. Lo voy a dejar acá. Recuerden que range permite crear un conjunto de números entre, en este caso, el 1 y el n. Ya por eso tenemos acá n más 1. N más 1. Bien, ahora vamos a hacer entonces la función. Lo que teníamos acá, vamos a ver un poquitito. Tenemos el valor parcial, entonces vamos a crearlo acá. Va a ser valor parcial. Va a ser igual a, en este caso, le voy a también aplicar un cast que va a ser con float. Y le voy a aplicar el mismo valor. En este caso va a ser 2 por i más 1 partido por 4 por i. Y eso va a ser el valor parcial. Ahora ese valor parcial lo voy a imprimir. Voy a decir print. No, voy a hacer la función que habíamos hecho, escribir. Escribir, le voy a decir que valor parcial. Y aquí vamos a dejar el mismo elemento, valor parcial, más str de i, más, en este caso, esto va a ser igual al valor del valor parcial, y ahora vamos a generar la sumatoria. Entonces vamos a decir sumatoria. De nuevo, esto es equivalente. Podemos decir sumatoria más valor parcial. O, vamos a dejarlo comentado, podemos decir sumatoria más es igual valor parcial. Es exactamente igual. Podemos ejecutar una o la otra. Una vez que ya terminamos con eso, salimos del ciclo y podemos retornar, en este caso, la sumatoria. Y al ejecutar retornar la sumatoria, podemos decir cuál va a ser el valor que va a retornar. Ahora tenemos que decirle que necesitamos un valor que va a ser resultado, que va a ser igual a sumatoria, y podemos escribir el resultado. Escribir el resultado de la sumatoria es, y le damos al resultado, en este caso str, y el valor del resultado. Y listo, tenemos lista esta parte. ¿Ya? Entonces ahora vamos a leer un número, vamos a hacer el mismo 3 porque nos va a servir, y podemos aquí gestionar de que esto sea el valor que necesitamos. Vamos a ejecutar entonces. Damos 3 y espero que no nos dé ningún error. Y nos da un error. Me dice acá que hay un error porque claramente aquí no lo puse, debería haber puesto str. Aquí esto, tengo que cambiarlo, str, se cambia al final, listo. Ahora sí, y ejecutamos 3 y nos da justamente el mismo valor. El número ingresado es 3, 075, 0625, 0583 periódico, y el resultado total es 19583 periódico. Y con eso ya tenemos listo al menos este problema. Listo. Aquí está todo el código entonces. Vamos a dejar esto acá al lado para que se vea mejor.
Y ahí está el código. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Sí, lo voy a subir al tiro, de hecho, para que no tengan problemas. La clase de ayer ya está subida, la subí ayer igual. Oye, fueron 3 ejercicios, chicos, no creo que haya sido tan densa. Pero igual, está bien, está bien. No sé, ¿queda alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? El for, que significa rank, se me olvidó. ¿Cómo? El range. Rank, sí. Bueno, range funciona de esta manera. Al aplicar, por ejemplo, el range de un valor n, nos va a dar, esto va a ser igual a tener un conjunto, vamos a dejarlo aquí como conjunto, desde el 0, 1, 2, 3, hasta n menos 1. ¿Ya? Entonces si yo aplico, por ejemplo, range de 5, ¿qué valores me va a dar? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Te fijas o no? Porque es hasta n menos 1. El n es 5, n menos 1 es 4. O sea que da desde 0 hasta eso. Ahora, yo también puedo tener aquí el range con un A hasta B. ¿Ya? Eso va a ser igual desde A más 1, A más 2, voy a tener un B menos 2, un B menos 1, hasta ahí. Esa va a ser la fórmula que va a tener esta forma. Entonces, si yo digo, tengo range de 3 a 8, por ejemplo, 3 a 8, va a ser igual a 3, 4, 5, 6, 7. Porque tomó desde el 3 hasta el 8 menos 1, 7. Por eso cuando yo hago el range, y aquí por eso hice todo estos ejemplos, el range desde 1 hasta n más 1, le estoy diciendo que va a ir desde 1, 2, 3, 4, hasta n, que es el número que yo quiero. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, ya. Por eso eso, si yo quería hacer el range, suponiendo que ahora sabemos que el range es de 1 a 3, 1 a 3, yo no podía decirle 3, tenía que decirle 3 más 1, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Ya? Por eso esto me va a dar, en este caso, 1, 2 y 3, porque son los valores que están desde el 1 hasta el n-1, que en este caso es 3. ¿Ya? Eso. Esa es la justificación de esta parte. Bien, les voy a subir todo el código para que ustedes lo puedan ejecutar también después. Git add git commit -m. Esto vendría siendo clase práctica 8, grupo 1, funciones. Listo. Git push. Y con esto se va a terminar de subir. Ya chicos, está todo entonces en la plataforma, lo pueden ver y el video ahora lo voy a comenzar a subir de inmediato para que en un par de minutos más lo tengan ustedes. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces el día jueves a las 3. ¿Ok? Chao. Chao, chao, cuídense. Chao, No, profe. profe. No, profe. Chao, chao. No, profe. Termino de grabar.